El capítulo 1, que algo habíamos hablado en la clase anterior, más que en la clase anterior, un repaso de los temas que componen el programa, habíamos hecho una síntesis muy somera, muy rápida, muy básica de los contenidos básicos de la materia y hablamos un poquito al último de los contenidos de cada uno de los capítulos que integran el programa. En ese sentido, habíamos hablado en aquel momento de que el inicio de el desarrollo de la materia está relacionado con el sistema financiero. Cuando hablamos del sistema financiero, ya lo vamos a caracterizar más en detalle. Vamos a hablar respecto de las distintas instituciones que componen el sistema financiero. Vamos a hablar también de la mercadería, que es la que operan las entidades financieras, que es el dinero, cómo se crea y demás. Eh, Vamos a hablar un poco de agregados monetarios, activos financieros, mercados financieros, y no creo que tengamos mucho tiempo más hoy, pero eventualmente podríamos llegar a ver también, empezar a ver el tema de política monetaria, pero no, me parece que no vamos a llegar en ese sentido y tampoco quiero abundarles en mucha información, sino darle tiempo para madurar esos contenidos. Después el resto del capítulo lo vamos a ver en la clase que viene. Está más relacionado con, como decía, todo lo que tiene que ver con política monetaria, los instrumentos, las metas, los limitantes, cuáles son los canales de transmisión de esa política monetaria y, como también les comenté en la clase anterior, la idea básica es bajar a tierra, dar ejemplos que sean perfectamente comprensibles de cómo este tipo de cuestiones afectan en última instancia a los distintos agentes económicos del país. Bien, entonces, una descripción que podríamos dar de lo que es un sistema financiero y sus intermediarios podría ser la que pusimos ahí en la filmina, en la cual vemos que como descripción, instituciones especializadas en la medición entre las unidades económicas que desean ahorrar e invertir sus fondos y aquellas unidades que quieran tomar préstamos. Básicamente es así, los agentes económicos uno podría dividirlo, clasificarlo en dos grandes subconjuntos en la economía. Los ahorradores netos, es decir, las unidades de gasto superavitarias, y los que requieren financiamiento, que son las unidades de gasto deficitarias. En ese sentido, habitualmente quienes integran el subconjunto de las unidades de gasto superavitarias, básicamente tenemos las familias, que son quienes, en definitiva, y por la cuestión dinámica, son los dueños de los paquetes accionarios de las distintas empresas, o a nivel individual son quienes generan la masa de ahorro. No obstante ello, de manera transitoria, también las empresas, que son quienes habitualmente forman parte del subconjunto de unidades de gasto deficitarias, producto de su actividad, es decir, necesitan financiamiento para dedicarlo a la inversión reproductiva. Pero, por eso ponemos en la filmina transitoriamente, las empresas
en algún momento pueden tener excedentes de fondos. El ejemplo más claro de ello es las empresas agropecuarias, donde durante todo el proceso de siembra y demás, prácticamente están absolutamente líquidas, ya que no tienen ingresos de fondos y sí tienen una permanente acumulación de gastos hasta que eh, viene la cosecha, la venden y con esos fondos y hasta que empieza el nuevo ciclo, tienen algún excedente que los hace formar parte de manera transitoria de las unidades de gasto superavitarias. Lo mismo la familia, cuando la familia requiere financiamiento para construir o refaccionar o ampliar una vivienda o para comprar un electrodoméstico, además, también de manera transitoria forman parte de las unidades de gasto deficitarias. Y por último, el gobierno. El gobierno, si tiene superávit, está dentro de este subconjunto, si tiene déficit, está dentro de las unidades de gasto deficitarias. En la Argentina, muy pocas veces, pero a veces ha estado de este lado, en general, forma parte de las unidades de gasto deficitarias. Entonces, bien, uno cuando mira este cuadro, uno dice, ¿cómo puede ser? ¿Bajo qué modalidad se podrían de alguna manera ponerse de acuerdo, podrían coordinar la transferencia de los fondos? Más que la transferencia, perdón, la asignación de los fondos? Es decir, ¿cómo la unidad de gasto superavitaria le puede asignar esos fondos excedentes que tiene a las unidades de gasto deficitarias? Normalmente cuando teníamos la posibilidad de hacer la clase presencial, teníamos un roleplay que de alguna forma nos parecía didáctico en cuanto a este concepto, pero a ver si se entiende. Cualquiera de nosotros que se haya ganado el Kini 6, ¿sí? Y por lo cual dispone de una masa de dinero y lo trata de aplicar a el otorgamiento de préstamos a empresas porque le dijeron, porque leyó, porque estudió, por lo que fuera, que es una buena alternativa para rentabilizar esos pesos que se ganó con el Kini 6. Y va a ser bastante complicado seguramente, porque nunca hemos dado préstamos, porque no sabemos cómo hacer los análisis, si bien podemos. Hoy la computadora te facilita muchas cosas. Googleas y pones cómo evaluar un crédito. Sí, bueno, pero con eso probablemente no hagamos mucho y seguramente es una receta para perder buena parte de lo que hemos ganado. Ni que hablar si en vez del 15 recibís una herencia de 200 millones de pesos y querés aplicar esa masa a préstamos. Claramente ya ni siquiera te alcanza la capacidad individual tuya para poder analizar de una manera profesional y adecuada la capacidad de crédito que tendría tu contraparte para poder aplicar esos fondos. Y ese es un problema que desde la antigüedad se ha venido dando en el mundo. Por lo tanto, para resolver esa cuestión, aparecen los intermediarios financieros, que son quienes tienen la capacidad de captar esos fondos excedentes de la unidad de gasto superavitaria y aplicarlas a préstamos u otro tipo de financiaciones en las unidades de gasto deficitarias. Acá se dan dos cuestiones, ¿sí?
dos actos independientes desde el punto de vista jurídico. Es decir, por un lado está la captación de fondos de los intermediarios, ¿sí? Supongamos que la plata que ganamos en el Kini 6 ayer, la canalizamos por un intermediario financiero, banco, por ejemplo. Normalmente asociamos intermediarios financieros a bancos, y lo que vamos a ver en el dictado es que los bancos son un tipo de intermediario financiero, quizás el más conocido, quizás el más expandido, pero hay otros intermediarios que también tienen características propias. Entonces, por un lado, le tomamos esos fondos, el intermediario le toma esos fondos a las unidades de gasto superavitarias, y por otro lado, por eso hablamos de actos independientes, le presta esos fondos a una unidad de gasto deficitaria. ¿Por qué hablamos de actos independientes? Porque imagínense lo siguiente, que el intermediario financiero le diga a esta persona que ganó el 15 y que le depositó los fondos, dice, mira, no te lo puedo devolver hoy a esa plata porque la unidad de gasto deficitaria todavía no me la pago. Pero me prometió sin falta que la semana que viene me la va a devolver y yo te devuelvo el depósito. ¿Funciona un sistema financiero de ese modo? Claramente es la receta del desastre a full. Imagínate que vayas a cobrar tu depósito y el banco te diga, no, venite la semana que viene o venite, espérame a que me pague la unidad de gasto deficitaria y después te pago. No funcionas con actos independientes desde el punto de vista jurídico, pero desde el punto de vista económico no son tan independientes. ¿Por qué? Vamos al mismo ejemplo, el que gana el 15 deposita esos fondos al intermediario financiero, el intermediario se lo presta a una empresa, la empresa no se lo devuelve, quiebra, o el dueño se agarró la plata y se fue a vivir a un país del exterior que no tiene extradición con la Argentina. Obviamente se llevó toda la plata. En ese caso, el intermediario, por más que quiera, ¿le puede devolver a la unidad de gasto superavitaria? No, porque la perdió esa plata, la asignó mal, tomó malas decisiones crediticias. Por eso, por eso es tan importante que el intermediario funcione de una manera adecuada, ¿sí? Porque si esa asignación de fondos se realiza de una manera errónea, claramente genera la posibilidad de una crisis bancaria que empieza a nivel individual, que puede contagiarse al resto del sistema. Entonces, en conclusión, ¿son actos independientes desde el punto de vista jurídico? Sí. Desde el punto de vista económico, no necesariamente. ¿Sí? Porque si asignó mal los fondos al intermediario, no va a poder devolver esos depósitos a las unidades de gasto superavitadas. Dijimos que hay distintos tipos de intermediarios financieros. Por un lado tenemos los intermediarios financieros monetarios, también llamados instituciones de depósitos, que están en rojo básicamente porque ese va a ser el núcleo de los contenidos que vamos a analizar en la materia. Tenemos después intermediarios financieros no monetarios, y por ejemplo, los administradores de fideicomisos. Bueno, eso en realidad sería instituciones por ejemplo, los intermediarios no monetarios son los de bancos de inversión. Banco de inversión bajo la modalidad de lo que es en Estados Unidos, podemos ver que hay una diferencia entre lo que es el banco de inversión bajo la legislación local de lo que son los grandes bancos de inversión
en el mundo. Caso de Morgan Stanley, caso de Goldman Sachs y demás. Instituciones de inversión colectiva, que son básicamente los fideicomisos financieros, como decíamos, y los fondos comunes de inversión. También vamos a hablar un poquito, pero de nuevo, no va a ser el eje sobre el cual vamos a versar la materia. Y los intermediarios bursátiles, básicamente los brokers, en Argentina se llaman ALICs, los agentes de liquidación y compensación. Básicamente estos dos primeros, pero sobre todo este primero, se relacionan con el mercado monetario, el resto se relaciona más con el mercado de capitales. Después vamos a ver un poquito más ese punto. Profe, ¿podría volver a explicar los intermediarios no monetarios? Sí, los intermediarios, a ver, la diferencia fundamental entre intermediarios monetarios y no monetarios está relacionado con la modalidad de captación de los fondos. Los intermediarios financieros monetarios, es decir, las instituciones de depósito, captan, como dice ahí, depósitos, ¿sí? Ya sea a la vista, ya sea a plazo fijo o bajo cualquier otra modalidad, ¿sí? Pero que realizan esta función en el cual captan depósitos acá y prestan ese dinero. En cambio, los no monetarios son, por ejemplo, bancos de inversión que captan fondos a través de la emisión de bonos en el mercado de capitales, ¿sí? Y aplican esos fondos que obtienen a distintos tipos de inversión que muchas veces también está relacionado con el mercado de capitales propiamente dicho. A ver, por ejemplo, el intermediario monetario capta un plazo fijo a Doña Rosa y se lo presta a una pequeña y mediana empresa. En cambio, el intermediario financiero no monetario lo que hace es tomar fondos en el mercado mediante la emisión, por ejemplo, en la Argentina, obligaciones negociables. En Estados Unidos tenés una gama mucho más alta de alternativas. Y esos fondos obtenidos los coloca, por ejemplo, en portafolios de inversión, ya sea de bonos corporativos, ya sea de bonos high yield, ya sea incluso, puede ser de acciones, o ya sea financiando a la emisión de bonos de un Estado. No sé si se entendió. Sí, sí, ahora sí, profe, gracias. Bien, bien. De nuevo, si no entienden, pregunten. La idea, como les comenté en la clase anterior, es que aprovechemos, ya que nos tomamos la molestia de nosotros de preparar las clases y demás, y ustedes de asistir a la misma, tratemos de que sea lo más provechoso posible y si eso implica realizar consultas, háganlo sin ningún tipo de inconveniente. Muchas veces la duda de uno es una duda colectiva y por ahí el resto no se anima a hacerlo, así que adelante nomás. Decíamos entonces que los objetivos básicos de los intermediarios financieros se pueden dividir en micro y en macro. ¿Cuáles son los objetivos micro que tienen entonces los intermediarios financieros? Tienen que ver con la actividad propia de la entidad. Esto es garantizar la asignación eficiente de los recursos entre los agentes económicos. Es lo que mencioné hace un rato. Es tomar las buenas decisiones crediticias que le permitan a la entidad ser rentable, líquida y solvente. Les dije en la clase pasada que la palabra liquidez y solvencia la vamos a repetir hasta el hartazgo porque es básicamente el centro de la administración de los riesgos de las entidades financieras. La entidad financiera y por ende un sistema financiero tiene que permanecer líquido y solvente para mitigar los riesgos de ocurrencia de una crisis.
Eso por el lado micro, eso es por el lado de los intermediarios a nivel individual. Digo, si tenemos 10 intermediarios en un sistema, 9 prestan bien, uno presta mal, y ese que prestó mal se va a fundir, probablemente. Pero a nivel sistémico no vas a tener una crisis, si obviamente se maneja bien la resolución de ese banco que quiebra, debido a que el sistema sigue siendo sólido en ese sentido y eficiente en la asignación de crédito. Si los 10 bancos asignan mal los créditos, podemos dar como un ejemplo a priori lo que ocurrió en Estados Unidos en la crisis de las hipotecas de baja calidad en el año 2008, y ahí vas a tener un problema sistémico, y ya va a dejar de ser individual para pasar a ser un problema sistémico y es mucho más difícil de controlar. Eso en cuanto a lo micro. En cuanto a los objetivos macro, es de facilitar la estabilidad económica financiera, que permita a las autoridades monetarias desarrollar la política monetaria activa. A ver, como vamos a ver a continuación, la política monetaria a continuación del dictado, no hoy, la política monetaria se desarrolla a través de las entidades financieras y a través de distintos mecanismos de fijación de tasa de interés, de cantidad de dinero y otros mecanismos que tienen los bancos centrales, que son quienes diseñan y ejecutan esa política monetaria, pero básicamente esa política monetaria se canaliza a través del sistema financiero. Y si el sistema financiero es inestable, es un sistema financiero que no está a la altura, no es el adecuado a lo que requiere una economía, probablemente el Banco Central no pueda establecer un mecanismo de política monetaria que sea eficiente. Por eso es importante que se cumplan estos objetivos, que los bancos a nivel individual estén sólidos, líquidos y solventes, como también así el sistema esté de ese modo. Después, cuando veamos regulaciones prudenciales, micro y macro prudenciales, van a entender un poquito mejor cuáles son las diferencias al respecto, pero no los quiero cargar todavía de muchos elementos. Hay una cuestión que es bueno recordarla. En general, los temas que vamos a ir viendo en la materia son, como yo les llamo, acumulativos. Es decir, todo está relacionado con todo. Es decir, todos estos puntos que estamos viendo acá los vamos a volver a ver aplicados a distintas situaciones. Por lo tanto, es bueno no solamente ir siguiéndola al día, sino también es bueno entender todas estas cuestiones, lo cual le va a facilitar enormemente la comprensión de los capítulos más adelante. ¿Por qué se crearon los intermediarios? Ya algo vimos al respecto. Básicamente para satisfacer los diferentes requerimientos de ahorristas y tomadores. Yo tengo plata y quiero ponerlo a 30 días, pero resulta que el tomador de crédito quiere un crédito a un año. Si no hubiese un intermediario que pueda de alguna forma administrar eficientemente ese riesgo de descalce de plazo, que es tomar a 30 días y prestar a un año, claramente la economía no funcionaría, claramente no habría una oferta crediticia adecuada, porque básicamente es eso, y lo que vamos a ver en las próximas filminas, lo que se denomina transformación de plazo, que es una de las funciones indelegables de los intermediarios financieros. Básicamente el inversor prefiere depositar a corto plazo, mientras que el tomador de crédito lo necesita al plazo más largo posible. Obviamente hay un diferencial de tasa, ¿sí?, que está en función de lo que se llama la curva de rendimiento. Siempre la tasa de corto plazo es más baja que la tasa de largo plazo, por una cuestión de riesgo. Hay momentos donde se invierte la curva, pero son momentos muy excepcionales. Con lo cual, eso forma parte de
la función básica del intermediario. Por eso hablamos de satisfacer los requerimientos de ahorristas y de tomadores. Y todo esto tiene que hacerse ofreciendo costos transaccionales adecuados. Porque si a un tenedor, a un colocador de plazo fijo le quiero pagar el 5% anual y le quiero cobrar el 125% anual a un tomador de crédito, si el intermediario va a ganar fortuna, claramente. Ahora va a ser muy poco el volumen que pueda llevar a cabo en función de ese diferencial totalmente ilógico. Por lo tanto, es necesario en ese punto que los costos transaccionales sean adecuados. A ver, adecuado es toda una discusión. ¿Qué significa adecuado? Para los bancos siempre poco, para los clientes de los bancos siempre mucho. Pero bueno, hay niveles donde confluyen esas necesidades y en el caso argentino puntualmente el Banco Central es muy activo en la limitación de la posibilidad de imponer una política de pricing excesivo por parte de las entidades financieras. ¿Qué más? ¿Por qué se crean los intermediarios? Para mitigar el riesgo de información asimétrica. ¿Qué es la información asimétrica? Realmente la industria bancaria tiene una paradoja, que es la siguiente. Cuando un oficial de negocio, un gerente de una sucursal de un banco va a visitar a una empresa para ofrecerle un préstamo, pregunto, ¿quién tiene mayor y mejor conocimiento de esa empresa? ¿El banquero o el dueño de la empresa? Claramente el dueño. El dueño sabe si va a poder pagar los sueldos mañana, sabe si se le rompió una máquina y no la va a poder arreglar y no va a poder producir por los próximos 180 días, sabe que no le pagó a la AFIP, sabe, conoce bien en detalle cuáles son los problemas que tiene la empresa. El banquero no lo sabe. Tiene que tratar de adivinarlo, tiene que tratar de estimarlo, tiene que tratar de ver cuáles son esos riesgos. Pero ¿quién asume el riesgo del impago? ¿Quién presta la plata? El banquero. Que encima ni siquiera la plata de él, es la plata de tercero. Con lo cual tiene que ser mucho más prudente. Por eso de la responsabilidad fiduciaria en el manejo de los fondos de tercero. Por lo tanto, la administración del riesgo de información asimétrica es básica en los intermediarios financieros. Por eso, cuando el gerente de la sucursal va a la empresa a ofrecerle préstamo, no solamente le ofrece préstamo, sino que habla de reciprocidad. Esto es, el banco te va a dar un préstamo, pero tráeme el plan sueldo, con lo cual voy a saber si paga los sueldos en tiempo y forma, te hago todo el pago de impuestos, voy a saber si paga el 931, voy a saber si está al día en IVA, ganancia, etcétera, etcétera. Te hago el servicio de pago a proveedores, con lo cual voy a saber quiénes son los proveedores, cómo le paga, qué plazo, etcétera. Te hago la administración de la cartera de créditos por venta. Te cobro las tarjetas de crédito por el banco, te administro, te hago el factoring, como se denomina, a la administración de la cartera de cheque que recibe la empresa, producto de su actividad comercial normal. Te vendo los seguros, cosa de que la entidad financiera sabe si paga el seguro para incendio y demás. Y de la mayor reciprocidad que tenga es lo que le va a permitir disminuir el impacto potencial de este riesgo de información asimétrica. También
información asimétrica, selección adversa, riesgo moral o moral hazard, conjuntamente con liquidez, solvencia y solidez, la vamos a ver infinidad de veces durante el dictado porque, insisto, son centrales al concepto de la intermediación financiera. ¿Cuáles son las características principales que tienen los intermediarios financieros? Les mencioné en algún momento de la clase pasada que los intermediarios financieros tenían características muy particulares que no eran habituales en empresas o firmas pertenecientes a otros sectores. Las mencionamos y después las explicamos. Por un lado, un alto nivel de apalancamiento, es decir, es el intermediario financiero opera con una alta proporción de fondos de terceros respecto de su capital propio. Y cosa que en general no se ve en otras industrias, ahora ampliamos. La responsabilidad limitada al capital aportado y además la función del intermediario es central en la administración de los sistemas de medio de pago. Ahora quizá con esta cuestión de fintech y demás está quedando un poquito rezagado en ese aspecto, pero todavía la centralidad de, especialmente en la Argentina, la centralidad de los bancos en el sistema de medios de pago es fundamental. Vamos por la primera. Alto nivel de apalancamiento. Básicamente, ¿cómo es el negocio financiero? Una entidad financia los créditos que concede, parte con recursos propios y parte con pasivo oneroso, que son deudas y depósitos. La entidad financiera puede, en general, emitir obligaciones negociables, no es un mecanismo habitual de fondeo en la Argentina, dado que el sistema financiero, perdón, el mercado de capitales en la Argentina es bastante chico. ¿Y por qué? Sí, el apalancamiento elevado, sí, cuando la proporción de deuda de tercero es muy superior a la de capital propio, incrementando el riesgo de la entidad, ¿sí? ¿Por qué los reguladores toleran esa cuestión? La respuesta está en el segundo ítem, donde habla que la intermediación financiera es una actividad de volumen, no de margen. Es decir, para que cumplamos con, vuelvo para atrás un segundo, para que podamos cumplir con el punto este de ofrecer costos transaccionales adecuados, eso tiene que ver con una cuestión de volumen. Mientras el volumen sea más elevado, la tasa de interés, por ejemplo, en el caso de los préstamos, va a ser claramente menor. Menor sea, más beneficioso va a ser para la sociedad en su conjunto. O sea, más gente, más empresas, más negocios pueden soportar pagar menores tasas de interés. De nuevo, Argentina en muchos casos dista de ser un ejemplo en ese sentido, de hecho que la profundidad del sistema financiero en este país es muy baja comparada con otros países y también es uno de los tantos problemas estructurales que viene arrastrando el país desde bastante tiempo atrás. Pero bueno, después vamos a profundizar esa cuestión. Simplemente un dato, les puse más abajo, el Banco Central tiene mucha y muy buena información
tanto de las entidades como a nivel sistémico, que vamos a, en muchas clases, acudir a ese material para poder trabajarlo. Uno de los ratios que calcula, en este caso está un poquito trazado, vamos por agosto del 2020, donde el apalancamiento del sistema financiero en Argentina está por encima del 5,69, es decir, que tiene 5,69 pesos por cada peso de capital propio las entidades. Claramente este es un número que no sé si les dice mucho, tampoco debería, si no tienen con qué compararlo, porque la idea justamente es eso. Para que nos demos una idea, un banco en Estados Unidos normalmente tiene 10 veces de apalancamiento, en Europa está más cerca de 20, 5, en vez de 5 es 10 o es 20, y en algunos casos muy extremos en la historia, se llegó a niveles de 35, 40, por ejemplo, algo que me acuerdo. El tristemente célebre banco de inversión Lehman Brothers, digo tristemente célebre porque fue uno de los que cayó en el 2008 y que generó una crisis de proporciones, eh, de la cual, si quieren por lo menos tener una idea acerca de qué pasó en general, pueden verlo. Hay una película que se llama Margin Call, que saben, programa de cable bastante asiduamente, que es realmente muy buena y muy aleccionadora al respecto. Esta entidad, este banco de inversión, Lehman Brothers, tenía 40 de apalancamiento. Realmente algo que asusta, sin lugar a dudas, y que no debería ser la norma, sino simplemente una excepción. Profe, Sí. una consulta, ¿y qué este apalancamiento, este indicador, qué relación tiene con otros qué sé yo, indicadores como crecimiento o tasa de interés, digamos, cómo afecta a los demás? A ver, se supone que mientras más elevado sea este indicador, o sea, vamos al cálculo. ¿Cómo se calcula esto? Hagámosla fácil. Deuda sobre patrimonio neto. O sea, depósito sobre patrimonio neto. Ese es básicamente el ratio, es cuánto tiene de tercero respecto a lo que tiene propio. ¿Ok? Mientras más alto sea ese indicador, la tasa de interés debería ser menor, porque vos deberías tener una masa de fondos para colocar mucho más grande y para poder encontrar tomadores de fondos, tomadores de esos fondos con un nivel de riesgo crediticio aceptable, deberías bajar tus pretensiones en cuanto a la tasa. Obviamente nadie va a pagar, nadie va a prestar a menor tasa de la que toma, eso está claro. Pero en general eso debería también hacer que haya un equilibrio más bajo en lo que se llama spread. Ahora vamos a ver cómo se calcula en un par de filminas más. ¿Cuál es el problema del apalancamiento? Es que mientras más alto sea, la tentación de el banquero de tomar más riesgo es mayor. Yo siempre digo que mi sueño como banquero sería tener 100 pesos de activo, 100 pesos de pasivo. ¿Cuánto te da de patrimonio? 0. ¿Cuál sería mi ROE en ese caso? El ROE es el Return on Equity, es el retorno sobre patrimonio. Cualquier número dividido por 0, ¿cuánto te da? Infinito. Infinita. Bueno, por eso no tengo un banco, porque no me dejan. A eso voy. Vamos al extremo que le estoy planteando. En ese caso, vos no pusiste nada. Tu sacrificio es 0. ¿Y qué pasa si quebras? ¿Qué pasa si tomas un riesgo exagerado y quebras? Socializar las pérdidas.
O sea, las ganancias son tuyas, las pérdidas se socializan. Esa es una conducta que es inaceptable en una sociedad organizada, pero que el banquero puede tener ese sesgo. Por eso el Banco Central tiene que constituirse en el gran hermano que trate de mitigar el riesgo de ocurrencia de esa conducta en los banqueros. Tolerar un poco de apalancamiento, sí, por esto que estamos diciendo, por eso una actividad de volumen, para que haya mejores condiciones y demás. Exagerado, no, porque te puede generar un riesgo muy elevado de crisis. ¿Mm? Y si a eso le sumamos, si al hecho de tener mucho capital de tercero le sumamos que el accionista de los bancos, ¿sí? Básicamente los bancos son sociedades anónimas, podemos ver algún caso de cooperativa, pero básicamente son sociedades anónimas. Es la norma en la Argentina. La regla es que los bancos sean sociedades anónimas. ¿Qué significa sociedad anónima? Que la responsabilidad del capital está limitada al capital aportado. Ese es lo que puse ahí, lo que dicen muchos bancos extranjeros que durante los años 90 se pensó que si hubiese una crisis en la Argentina, los bancos del exterior, para no tener un efecto contagio en su casa matrices, iban a poner líneas de crédito, a los bancos, a la sucursal local, a la filial local, cosa que no ocurrió, ningún banco trajo ni medio dólar en ese momento. Por eso es un buen ejemplo del riesgo. Si vos al banquero le permitís que tome un nivel de apalancamiento exagerado y encima su responsabilidad está limitada al capital aportado, el incentivo a tomar riesgo exagerado es muy alto, porque ella sabe cuánto puede perder. Y mientras más riesgo tome, se supone que si lo hace bien va a ganar más plata. Porque en definitiva ese es el objetivo del banquero. ¿Por qué alguien pone un banco? Pueden decir por la responsabilidad social, pues, se puede decir muchas cosas, pero la realidad es que el banquero lo que quiere es ganar la mayor cantidad de plata posible. Y no está mal, digamos, no está mal que eso ocurra. Lo que pasa es que ganar la mayor cantidad de plata posible implica asumir riesgos que los reguladores no están dispuestos a tolerar. Y esa es la discusión que existe, ¿no? En la Argentina, en todos los países. De hecho que existe, lo llama el Bank of International Settlement, o Banco Internacional de Pagos, con sede en Basilea, que es algo así como un banco central de los bancos centrales, que tiene un comité que estudian y recomiendan distintas normas para la administración de los distintos riesgos de las entidades financieras que son adoptadas por los distintos países. Es decir, que hay prácticamente una modalidad uniforme en el mundo de limitar los riesgos que asumen las entidades financieras. Y si encima de que tenés mucho de tercero, encima que tenés responsabilidad limitada de capital aportado, el intermediario es central en cuanto a la administración de los medios de pago, realmente, como dice un amigo mío, los banqueros tienen un poder muy grande y en muchos casos le pueden hacer submarino a los reguladores en un determinado país en un momento de crisis. El lobby, el poder de lobby que tienen las entidades financieras es realmente muy importante. Por lo tanto, es súper necesario que los bancos centrales cuenten con los esquemas de regulación y de supervisión adecuados, ¿sí? Y que cuenten con todos los instrumentos legales y normativos que le permitan a los bancos centrales y otros organismos de control poder realizar su tarea de modo eficiente.
¿Cuáles son las funciones de los intermediarios financieros? Y vamos a tratar de relacionar esto con los negocios, con el negocio de la entidad financiera. Básicamente, lo que quiero comentarles cómo gana plata, ¿sí? Una entidad financiera, ¿sí? El estilo el que estamos viendo. O sea, la primera función es adquirir activos financieros primarios, por ejemplo, el otorgamiento de un préstamo mediante la firma de un mutuo es un activo financiero, o el descuento de un cheque pago diferido es un activo financiero, pero también puede ser a través del mercado secundario. O sea, una entidad financiera puede comprarle un cheque a un cliente, pero también podría acceder al mercado de capitales, en Argentina, el MAP, el mercado argentino de valores, con sede en Rosario, donde distintas empresas ofrecen cheques propios o de terceros, avalados o por el segmento directo, que en muchos casos una entidad financiera podría comprarlos sin ningún tipo de restricciones ni inconvenientes. La colocación de pasivos a través de la emisión de certificados de depósitos, en eso de que tenemos los dos actos independientemente desde el punto de vista jurídico, tomo por un lado, coloco por el otro, obteniendo la rentabilidad vía lo que se llama el spread bancario. ¿Qué es el spread bancario? Es el diferencial entre las tasas activas que cobran las entidades, si cuánto te cobran por un préstamo, menos la tasa pasiva, y acá ponemos algo que es el cargo por incobrabilidad. El cargo por incobrabilidad es el porcentaje relacionado con el impago por parte de los deudores. Es la parte que los deudores dejan de pagar. Se supone que la tasa activa es suficientemente alta como para bancar la tasa pasiva, el cargo por incobrabilidad, ¿sí? Lo cual me va a definir que el margen financiero de la entidad es positivo. Obviamente tiene que servir para pagar todos los gastos de administración de la entidad y generar obviamente una ganancia para los accionistas. ¿Cuál es el punto acá interesante para entender? Lo que sabemos que las tasas pasivas las tenemos que pagar. Si la entidad financiera quiere seguir performing, al depositante le tiene que pagar. La tasa activa, ¿siempre la va a cobrar? La realidad es que las entidades devengan una tasa activa, pero no necesariamente la van a cobrar hasta el momento que el cliente la paga. ¿Qué pasa si no la paga? Este cargo por incobrabilidad se hace más grande y en muchos casos, en caso de crisis, el cargo por incobrabilidad quizás es tan alto que hace que esta entidad pierda plata. Esto está, y lo vamos a ver más adelante, muy relacionado con el ciclo económico. Cuando hay una recesión en la economía, este cargo por incobrabilidad sube sustancialmente. Mientras la economía crece, claramente no. Por eso vayan reteniendo algunos conceptos. La actividad bancaria es una actividad cíclica por excelencia. Cuando el ciclo económico crece, las entidades financieras ganan mucho plata. Cuando el ciclo económico es recesivo, usualmente las firmas no pueden pagar sus créditos, sube sustancialmente el cargo por incobrabilidad y probablemente pierdan plata en ese escenario.
Seguimos con las funciones de los intermediarios financieros. Se relacionan con la transformación de plazos, que ya se los comenté, toman usualmente a corto y prestan a largo. Podrían eventualmente hacerlo al revés, pero la verdad que no es en general negocio, por esto de la tasa de interés de corto plazo es más baja que la de largo plazo. También tiene que ver lo que se llama la transformación de montos. Por ejemplo, pueden tomar depósitos a grandes inversores y prestarlo, por ejemplo, a carteras de consumo, o viceversa, pueden tomar fondos a pequeños inversores, pequeños ahorristas, a muchas doñas rosas, y colocar toda esa masa de fondos a YPF. Obviamente hay una cuestión de prudencia en la cual la diversificación es absolutamente deseable y de hecho la normativa del Banco Central te obliga bajo determinados parámetros a diversificar, pero básicamente ese es el ejemplo de lo que es la transformación de montos. Lo mismo la transformación de riesgos. Esto está en función de las distintas modalidades de captación de fondos, ya sea en pesos, ya sea en moneda extranjera, ya sea en títulos o en algún otro tipo de inversión. Saben que los bancos en Argentina puntualmente, por ejemplo, podrían emitir lo que se llama depósitos a plazo, certificados a plazo, no a plazo fijo, porque el plazo fijo es con pesos, pero podría ser ajustable por el índice Standard Poor's 500 de New York, o el precio del maíz, o de la soja, o del petróleo. Es decir, ese tipo de cuestiones pueden o emitir bonos, por ejemplo, a tasa variable o ajustables por ser, es decir, ajustables por inflación, o dollar link. Es decir, hay una amplia gama de posibilidades y esa plata que captas de esa bajo esa modalidad, después podés colocarla en tasa fija o en tasa variable o en otro tipo de inversión. En general se trata de que haya un calce razonable entre las distintas monedas, tasas, etc. Pero eso tiene que ver con lo que denominamos transformación del riesgo. Todo esto en un marco de costos de contratación y de procesamiento lo más pequeños posibles, proporcionan mecanismos de liquidez y de pago, intermediarios financieros, algo hemos hablado, y también esto está relacionado con la captación de fondos y la concentración de tanto deudores como de depositantes. Lo que se trata es, como dije anteriormente, de que las entidades tengan una base amplia, tanto de depositantes como de tomadores de crédito, para disminuir en promedio el riesgo de las carteras. Bien, ya hablamos mucho del sistema financiero, vamos a hablar ahora hablamos mucho de los intermediarios financieros, vamos a hablar ahora del sistema financiero. ¿Qué es el sistema financiero? Básicamente la idea acá es que exista una supervisión y una regulación común, es decir, que sea homogéneo, es decir, que todos los intermediarios que participen del sistema financiero tengan que cumplir con la misma normativa, en general la misma, digamos, no es lo mismo la normativa muchas veces para un banco SIFI, que se llama sistémicamente importante, que un banco categoría C en la Argentina, que son los bancos que tienen menos del creo que es el 1% de los depósitos, ¿sí? Que hay bastante, que son distintas realidades. Pero en general la normativa es muy similar y la supervisión también es muy similar.